mosquito del dengue deposita sus huevos en cualquier recipiente con agua limpia estancada. La medida más efectiva para que no se reproduzca es la eliminación de sus criaderos dentro de las viviendas. Baldes y latas, vaciarlos y eliminarlos. Botellas vacías, taparlas, darlas vuelta o desecharlas. Cubiertos y neumáticos, ponerlas bajo techo, taparlas, destruirlas. Tanques de agua, mantenerlos perfectamente tapados para que no entre el mosquito. Bebederos de animales, limpiarlos todos los días. Tachos y barriles, darlos vuelta boca abajo. Utilizar repelentes en forma reiterada, cuidando no inhalarlos, porque son tóxicos. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. Claro que somos un todo, creo que a nadie le tienen que explicar que somos cuerpo y alma todo junto y que efectivamente todo aquello que nos pasa en el cuerpo tiene y repercute en nuestra mente y aquello que sentimos y lo que pensamos, en fin. El doctor antes de la pausa hablaba sobre que muchas veces la gente consulta al médico por una situación sintomática, ¿no? Esto que arrastra o que tiene como consecuencia un diagnóstico que no está bien realizado y que es los trastornos de ansiedad. Pero no podemos dejar de desconocer que hay enfermedades asociadas a estos trastornos de ansiedad que pueden realmente ser muy graves si no son atendidas a tiempo y no son identificadas como tal. Porque en general uno llega a la guardia y dice, sí, tengo un trastorno de ansiedad. Pero primero hay que chequear si efectivamente este trastorno de ansiedad es ese o es otra cosa. Exactamente, acá hay como 2 o 3 conceptos claves a tener en cuenta. El primero, que muchas veces, como decía el doctor, aparecen síntomas que son los que te hacen consultar. Cuando aparecen síntomas que te hacen consultar, ocurre que lo que primero tiene que hacer un médico en una guardia es descartar que ese síntoma no sea producido por otra cosa y recién después llega el diagnóstico del trastorno de ansiedad. Entonces muchas veces esos dolores de pecho, esa angustia, esa sensación de pecho, hay que descartar un evento cardíaco. Pero aquí hay una cosa interesante con respecto a la enfermedad asociada y tiene que ver con que, en principio, los pacientes cardíacos suelen tener más ansiedad. Y por otro lado, aquellos pacientes cardíacos con presencia de síntomas de ansiedad tienen más eventos cardíacos en la evolución. Lo que es muy importante esto tenerlo en cuenta porque hay hasta un 60% de aumento del riesgo. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un paciente cardíaco, tuve un infarto o tuve un accidente cerebrovascular o tuve algún otro evento cardiovascular, el tener un diagnóstico de enfermedad de ansiedad, sobre todo una fobia social o un trastorno de ansiedad generalizada, me puede generar mayor riesgo, independientemente de que tenga el colesterol controlado, la presión controlada, todo eso controlado. Exacto. Puedo tener más riesgo de tener un evento cardíaco o un infarto. Por lo tanto... ¿Cómo manejarlo, no? Porque es una situación a una persona que tuvo un evento cardíaco realmente grave, decirle que no se preocupe, que no tenga ansiedad, de que eso va a circular por la vida tranquilamente. Lo que pasa es que ese es un factor de riesgo. Exacto, punto, claro. obvio, ese es el factor de riesgo. Ahí está el punto en el cual después surgen las aplicaciones de lo que son la personalidad tipo A y después la nueva que se habla de personalidad tipo D, pero independientemente de eso, que las personas que son cardíacas sepan que el tener esa percepción de ansiedad, y esa ansiedad, como decía el doctor, que en vez de ser egosintónica sea egodistónica, que se dé cuenta que algo está mal con él mismo, que consulte, porque eso lo puede llevar a otro evento cardíaco mucho más probablemente que si no tuviera esa ansiedad. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos consultas. Robert. Marcela de Avellaneda dice, mi marido tiene TOC y la verdad es que todo el grupo familiar terminó en terapia. ¿Qué le decimos, doctor? Y es una situación bastante frecuente. Depende del tipo de TOC, se puede llegar a alterar todo el medio familiar. O sea, ¿se puede transformar en casi inconvivible una persona con un trastorno grave de este tipo? Sí, les puedo dar ejemplos. Yo tenía una paciente que, por ejemplo, el marido se quejaba de que no podía, cuando volvía a la casa, tenía que, en el vestíbulo, digamos, tenía que desvestirse completamente, cambiarse de ropa y entrar con una ropa adecuada a tal efecto para estar en la casa, para no portar gérmenes, por ejemplo, digo, este tipo de cosas. Sí, la familia girando alrededor de los rituales de la persona pasiva. Sí. No, aparte eso, al desequilibrar enormemente a la persona quien lo padece, hace que todo el mundo esté atento a que nada se pueda haber modificado para no evitar una crisis de esa persona, que se pueda leer en violencia, se puede leer simplemente en un ataque de histeria o en unos gritos o en el desequilibrio propio de decir, bueno, me tengo que ir porque acá en este lugar no puedo estar, no puedo convivir porque no se cumplen las pautas, ¿no? Él es así.
tiene esta forma de ser. Claro. Hay que aceptarlo, a cada uno hay que aceptarlo como es. Cuando empieza a circular esto, el trastorno obsesivo compulsivo se arraiga, y cuando se arraiga la familia cae en pensamientos, supersticiones, pensamientos mágicos, que enferma a toda la familia. Ritualiza junto con el paciente, muchas veces. Otro mensaje. Roberto de Colegiales dice, tengo ansiedad todo el tiempo, no pensé que fuera una patología, pensaba que era lógico por cómo se vive. Qué bueno esto, porque me parece que este es el punto de inflexión, ¿no? Uno tiene la sensación de que es lógico tener esta ansiedad permanente por cómo uno vive. Sí, pero sin embargo las prevalencias, las incidencias de los trastornos de ansiedad son las mismas en los países del primer mundo, donde los estándares de vida son muy adecuados, y en otros países más pobres tienen la misma prevalencia de trastornos de ansiedad. Con lo cual no tiene que ver por ahí con la vida, sino con otra cosa. El concepto es que esto puede desencadenar trastornos que están latentes. Entonces, pero uno tiene que tener la vulnerabilidad. Y situaciones de mayor previsibilidad generan mejores entornos para esto, pero desencadenan, no es que lo producen. Y una pregunta a propósito de la ansiedad, porque me parece interesante esta diferencia. ¿El estar ansioso permanentemente es una pauta de alarma, o el sentirse desequilibrado producto de esta ansiedad es una pauta de alarma? Es que esto va junto, porque la persona que está ansiosa está desequilibrada. Okay. Digamos, esta es la pauta de alarma. Una persona que está ansiosa todo el tiempo, es lo que hablábamos antes, tiene que darse cuenta de que algo está fuera de los carriles normales. Y esto es cuando es una señal de alarma, digamos. Algo está indicándote de que así no es. Está muy bien. Otra consulta. Lorena de Lobos, ¿los chicos pueden tener estos trastornos? Mi hijo de 10 años tiene tics nerviosos. Bueno, esto es muy interesante y nos dispara el otro tema en cuestión que va a tratar el pediatra en conjunto justamente con el psiquiatra y la psicóloga, porque es un tema complejo, el poder identificar este tipo de trastornos en los más chicos, que piensan que de las patologías psiquiátricas o psicológicas, viste, los chicos no padecen, cuando son vulnerables igual que nosotros. Perfectamente se pueden ver trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de ansiedad generalizado en chicos, y uno sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado lo ve con problemas crónicos, problemas físicos. Son esos chicos que siempre viven con dolor de cabeza, con dolor de panza crónicamente, esos chicos que por ahí tienen desmayos o palpitaciones, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer todos los estudios y tal vez hay que sentarse, preguntar, a charlar con los padres y tratar de identificarlo, ¿no? No es algo fácil, porque nosotros los pediatras lo primero que tratamos de descartar es toda la parte orgánica, cantidad ¿no? de patologías que pueden causar estos síntomas, por eso lleva algún tiempo y por eso necesitamos de la mano del psicólogo y del psiquiatra para poder arribar al diagnóstico. Y lo mismo con el trastorno obsesivo compulsivo. Uno ve, como bien decían antes, uno ve las compulsiones, ¿no? Esos rituales que hacen los chicos. Entonces empiezan, se lavan obsesivamente las manos o tienen un orden particular, sobre todo en la escuela, uno lo ve con el escritorio, en la casa. Sí, o la cartuchera, o el sacarle punta a los lápices. O evitan cierta clase para no ensuciarse, ¿sí? O para no... Bueno, son cosas que hay que prestarle atención. Prestarle atención y querer darse cuenta. Claro, también, el tema es qué pasa con esos padres, si no tienen los mismos síntomas que los hijos. Sí, y correrse de esto de intentar justificar todo el tiempo. No, está así porque lo cambiamos de escuela, no está así porque nació un hermanito. Siempre es un justificativo. Siempre nos pasa algo. La vida no es que no pasa nada. Entonces, cuando empiezan a intentar justificar porque les da mucho miedo la enfermedad mental en los niños, o un trastorno momentáneo que debe ser tratado, entonces no pierden nada en consultar. No porque consulten lo están enfermando, lo están ayudando a que él mismo aprenda a calmarse. Obviamente. Otra consulta. Agustina de Bursaco, pesaba 130 kilos, bajé mucho, ahora tengo diabetes y soy compulsiva con la comida. Como cosas que no debo, voy a terapia, pero no logro manejarlo. Ay, qué difícil. Bueno, pueden responder los dos, ¿no? Uno, el tema de la diabetes, que es importante controlarse, ¿no? El haber bajado de peso, a veces la diabetes se diagnostica previamente al descenso de peso, eso motiva que el control de la diabetes sea mucho mejor cuando uno baja de peso. Lo que pasa es que la compulsión alimentaria puede tener que ver más allá del tema del peso en sí mismo, de su obesidad, puede ser la base del problema original que tuvo. Por lo tanto, me parece que doctor, es una de las tantas compulsiones que puede no ser obsesiva. Sí, tal cual. La compulsión, los atracones, es más un trastorno relacionado al TOC que un TOC en sí mismo. Y se debe tratar con las herramientas que tratamos a los pacientes con TOC, con terapia cognitivo-conductual y alguna medicación adecuada. ¿Y se puede tratar? Sí, por supuesto se puede tratar. Bueno, insisto sobre esto, ¿no? Porque pareciera ser que hay situaciones que se presentan en la vida y que la gente interpreta como
tengo que aprender a convivir con esto, me resigno, asumo lo que me tocó, y la verdad es que no es así. Me parece que siempre hay un espacio para poder modificarlo, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos que llegar es a un diagnóstico, ¿eh? No toda obsesión o compulsión es un TOC, ¿eh? No toda persona ordenada y meticulosa es un TOC, ¿eh? Y no toda persona ansiosa excesivamente o estresada tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿eh? Hay diferencias que son fundamentales. El estrés se cura con vacaciones, el TAC se agrava con vacaciones. O se agrava el estrés con vacaciones. También será otro tema para discutir, ¿no? Hay mucha gente que vuelve mucho más estresada de las vacaciones de la que se va. Bueno, en fin, tenemos que hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. No se vayan. Hola, mi nombre es Ariel Baragiola, soy trasplantado renal hace 15 años. Gracias a alguien a quien nunca conocí, que donó sus órganos, hoy puedo decirte a vos que donen los tuyos. Por favor, dona tus órganos y salva vidas. Las obsesiones son ideas, imágenes e impulsos que pasan por la mente de una persona una y otra vez. Una persona con TOC no desea tener estos pensamientos y los encuentra perturbadores.